Amén. Le damos gracias al Señor y toda honra y toda gloria al que nos llamó y a quien servimos. Amén. La iglesia de Cristo en Lauderdale Hill, en este condado de Broward, en este gran estado de la Florida, en Estados Unidos, envía un saludo a todos los que nos puedan sintonizar a través de la internet. Amén. Yo quiero que me cambie la camarita. Quiero que me den un aplauso al Señor, ¿verdad? El que nos pueda ver a través de YouTube, a través de la página. Claro, me alegro porque hay muchos me han dicho, he oído sus prédicos, enseñanzas. En Colombia nos están, ¿verdad? Nos ven, también hay la familia de Ángel. Nos ven y quizás en otras partes usted no sabe hasta dónde y cómo el Señor puede llevar este mensaje que pueda tocar, transformar tu vida. Amén. Así que declaramos bendecidos, si tú nos estás viendo a través de la página, que este mensaje, que esta prédica de hoy sea de gran edificación para tu vida o para vuestra vida. Declaramos que la gracia y la paz de Cristo a través de su palabra te alcance en este día en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, nos preparamos. Mateo capítulo 25 y quiero culminar el mensaje de preparándonos o preparándose para su venida. Dígale a su hermano, es necesario continuar en la preparación porque Cristo vendrá. Y esta clase de preparación de la cual estamos hablando se refiere a aquel que va a venir como Señor, pero que también la palabra de Dios enseña que Él va a venir como un novio, o sea, como un esposo por su esposa. ¿A qué vino Cristo y qué fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario? Él vino a entregarse en espíritu, alma y cuerpo a través de un sacrificio, y a través de ese sacrificio vino a ganar una iglesia, la cual la declara que es su novia o la desposada. Todos aquellos que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y hemos llegado a tener un encuentro personal con Cristo, ahora tenemos un compromiso. Como aquel novio, ¿verdad?, que le da el anillo de compromiso como sin diamantes. Para nosotros Cristo nos ganó con diamantes, porque el diamante puro es el mismo que se entregó en la cruz del Calvario. Pero como sin diamante, ¿verdad?, una muchacha, una mujer siempre está anhelando, esperando, ¿verdad?, que ese novio llegue el momento en que no solamente le dijo, ¿quieres ser mi novia por ahí? Y comenzó un noviazgo, sino que está esperando el momento en que sorpresas por ahí, ¿verdad? Y le dio una cajita, y adentro de esa cajita, no como en una película que cuando la abrió lo que había eran dos argollas, ¿verdad? Y ella esperaba el anillo de compromiso. Que el tipo estaba haciendo desde a peso, dijo todo un durillo. Entonces no, está esperando siempre la cajita, ¿verdad? Pero con ese anillo, puede ser que tenga un diamantico o no, pero está esperando ese anillo de compromiso, ¿verdad? Porque ella quiere escuchar esa declaración de su amado. Pero Cristo ya nos compró, ya nos desposamos con Él. Él ya murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y ahora Él vendrá por esa novia. Amén. Pero mientras tanto, la novia en la tierra tiene un proceso de espera. Y en ese proceso de espera, la novia debe de estar, ¿qué cosa? Preparada. Vuelvo a decir a su hermano, hay que estar preparado para su venida. Y hablábamos la vez pasada, ¿verdad?, de cómo es que verdaderamente una iglesia como una novia debe de estar preparada especialmente para la venida de su amado. Sabemos y entendemos, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, de que Cristo con seguridad vendrá, ¿sí o no? Amén, amados. Sí, Él vendrá. No sabemos cuándo, pero Él vendrá. Señor, amén. Ya no va a venir, ¿verdad?, como un Salvador para hacer lo que hicieron en el pasado con Él. No, Él vendrá como un Señor y como el Dios, pero sobre todo va a venir como un esposo amado a buscar a una iglesia, la cual también, así como Él se entregó, ella se está entregando y preparándose en la tierra, esperando a su venida. Amén, amados. Amén. Cuanto ya hemos tenido el ejercicio, la experiencia de ser casados aquí, ya nosotros pasamos por ese apasionamiento, ¿verdad que sí? De cuando fuimos atraídos, seducidos por esa hermosa mujer y nos declaramos.
Decíamos la vez pasada que miramos los frijoles, el arroz, el pollo, y no nos daba ni hambre porque estábamos tan enamorados, ¿verdad? Y si solo la miramos el día domingo o el sábado y teníamos que esperar hasta el siguiente sábado, era peor la cuestión. Estábamos desesperados. ¿Cuántos se desesperan por la venida de Cristo? ¿Cuántos creen que están apasionándose y enamorándose cada día de Cristo? Pero sabe que ese apasionamiento y ese enamoramiento constante de perseverancia y de pasión que lo hace a nosotros ponerle en primer lugar, no sucede si no es por la obra preciosa, fuerte, completa y llena del poder, de la unción y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y antes de irse, Él le estaba diciendo a sus discípulos: miren, muchachos, a donde yo voy, ustedes no entienden ahora y ustedes no pueden ir. Pero yo me voy, pero no les voy a dejar solos, no van a quedar huérfanos. Yo rogaré al Padre y Él enviará, ¿a quién dice la palabra? Él enviará al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que yo venga. Él aclaró algo y dijo: Él cuando venga no viene al mundo, viene para quedarse con su iglesia. El hermano Miguel me contaba hace poco, ¿verdad?, de la celebración, creo que fue ayer, de Pentecostal en el pueblo judío. Y fue en los tiempos de Pentecostal, así mismo en los tiempos de la Jerusalén, cuando 120 de los que quedaron, porque había más, ¿verdad?, en un lugar que le llamaban el aposento alto, ellos perseveraron tal y como el Señor se los dijo, y fueron las primicias, por así decirlo, de la iglesia, que recibió la venida, la llenura y la estadía del Espíritu Santo. Desde esa vez, el Espíritu Santo vino para quedarse, para guiar, para llenar de la vida de Cristo, para preparar a la novia, especialmente para cuando regrese el novio. Dígale a su hermano: gracias al Señor por el Consolador, por el Espíritu Santo de Dios. Porque sin Él, usted y yo no tuviéramos una verdadera relación con Dios, como el verdadero Dios. Y me gusta porque Él dijo: cuando Él venga, no va a dar testimonio ni va a hablar de sí mismo. Él siempre va a hablar de mí, va a testificar de mí. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Vino y se entregó por todo para ganar una novia. Pero ¿quién es el que le da la preparación a la novia para el novio? El Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu de Dios, hermano, no existe vida cristiana, no existe vida victoriosa, no existe vida espiritual y no hay preparación para el día de la venida de Cristo. Hay algo muy importante que el Señor dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Y saben por qué? Porque aún la palabra de Dios dice que hasta para llamarle con convicción y seguridad, Señor Jesús, se tiene que hacer a través del Espíritu Santo. Nadie que no tiene el Espíritu Santo puede decirle Jesús, Señor, de verdad, e invocar su nombre. Muchos invocan el nombre de Dios, pero no quieren aceptar ni mencionar el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque el único que revela y establece la vida y la relación continua de una persona, de un hombre y una mujer y de una iglesia con Cristo es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que revela a Cristo. Amén. Como el único medio de salvación que vino de parte del Padre. Y la conexión con Dios y la restauración de la humanidad a través de la iglesia es exactamente a través de Cristo. Me encanta porque la palabra de Dios dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ahí hay un nombre, dice Jesucristo, hombre. Amén. Amén, mis amados. Amén. Mateo capítulo 25, voy resumiendo por el tiempo, y hablamos la vez pasada el ejemplo, ¿verdad?, de la parábola de las 10 vírgenes. Decíamos, ¿verdad?, que voy a resumirlo, la palabra, el contenido del grupo de 10 en cuanto a la palabra virgen significa las almas de los hombres, ¿verdad?, de la humanidad, a las cuales se le ofrece, se le da la invitación para venir a formar parte de ¿qué? Del cortejo, de la novia, para que participen al final de ¿qué cosa? De la boda del Cordero, al final de los tiempos, cuando Cristo venga. Y sobre todo, las vírgenes representan no tanto a la humanidad que no tiene a Cristo, sino al creyente,
a los que nos hemos dado al Señor, a los que hemos correspondido a su llamado, a los que lo hemos aceptado por la fe, y que ahora la palabra de Dios nos declara que somos nueva criatura y que todas las cosas pasaron y ahora están hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, para poder comenzar un noviazgo, usted no puede hacerlo por sí solo, hombre o mujer. Tiene que tener un encuentro muy íntimo y tener un comienzo de un noviazgo y una relación bastante íntima y de mucho conocimiento con su pareja. Si no, usted no puede llegar a un matrimonio. ¿Me está entendiendo? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Cuando Dios nos llama para que tengamos, ¿qué cosa? Comunión con Él. Amén. Todos los días. Sin esa comunión no hay fruto, no hay avance, no hay madurez y tampoco estaremos preparados para cuando Él venga. ¿A quiénes el Señor va a reconocer cuando Él venga? Él lo va a reconocer porque el fruto, el testimonio de la vida y de la palabra de Cristo, esa alma tiene que manifestarla. Y será a través de la vida de Cristo proporcionada y dada por el Espíritu Santo en aquellos que hemos correspondido al llamado de Dios en Cristo Jesús. Amén. Si no, no hay matrimonio al final. Usted me puede decir, pastor, pero yo aquí en la tierra comencé el matrimonio y no fue muy bien. No se preocupe, que si usted comenzó bien con Cristo y lo termina bien con Cristo, será el mejor matrimonio y la mejor experiencia que va a tener. Algunos han tenido su fracaso en el matrimonio, pero están dándose la oportunidad de nuevo, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿verdad? Ambos perseverando y también funciona. Es algo muy lindo, algo muy precioso. Y la Biblia nos presenta, vámonos a Mateo capítulo 25, leímos la vez pasada hasta el versículo 13, y quiero resumirlo. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que eran vírgenes, y se refiere la palabra virgen entonces a las almas, sobre todo a las almas de los creyentes, los que hemos aceptado al Señor, y entonces hemos entrado en una relación con Cristo como nuestro novio y esposo y con quien tenemos un compromiso. Amén. Y en ese compromiso nosotros estamos perseverando en la salvación y estamos, ¿qué cosa? Esperándolo. Amén. Así que usted y yo, dígale a su hermano, tú eres una virgen. Pero dígale, no debes de olvidarte que aquí hay un grupo de 10, pero se divide en dos grupos. 5 que tenían, ¿qué cosa? Una cualidad, y otras 5 que tenían otras. Unas se les llaman las prudentes y las otras se les dice insensatas o desprevenidas, que son como la palabra tonta, ¿verdad? Que no son diligentes, que son como dicen, que no le hacen mucho caso, no le toman mucho en serio, ¿verdad?, al noviazgo entre ellos y Cristo. Esto se trata de lo que es realmente, de lo que puede hacer el Señor si nosotros le damos oportunidad a través del Espíritu Santo. Entonces dígale, hermano, no te descuides, porque aquí hay dos grupos. Y hágale la pregunta, ¿a cuál de los dos perteneces? Y hágale la pregunta, ¿y en cuál de los dos vas a estar cuando Él venga? Es buena pregunta, es buena, porque eso nos debe de poner a pensar. Dice, ¿verdad?, que lo voy a resumir rápido, que el reino de los cielos será semejante, versículo 1 en adelante, brother, rápido lo vamos a hacer. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, note que tomando sus lámparas, voy a aclarar, la palabra lámparas, tomando sus lámparas, o sea, tomando sus vidas, pero ahora sosteniendo a través de su vida, o la vida del alma, el testimonio de la vida de Cristo proporcionada y establecida por el Espíritu Santo, ¿ok? Y tomando, ¿qué cosa? Sus lámparas, sus propias vidas. Dice, ¿salieron a recibir a quién? Salieron a recibir al esposo. Vamos rápido, porque después yo lo voy a resumir. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Versículo 3, las insensatas, note, las insensatas, igual que las otras, tomando, ¿qué cosa? Note que todas tenían lámpara, ¿verdad? Y todas de una u otra manera tenían, ¿qué cosa? Tenían un recipiente con aceite, ¿verdad que sí? Una vasijita. No tomaron consigo, ¿qué cosa? Pero sí habían tomado sus lámparas, ¿ok? Aleluya. Muy bien, rápido. 4. Más las prudentes, tomando aceite
¿Qué representa el aceite? Voy resumiendo. ¿Qué representa el aceite? ¿Ah? La unción, la presencia, la llenura, la alianza, el gobierno ¿de qué? Del Espíritu Santo ahora en las personas como virgen, que es el nuevo creyente en Cristo Jesús. Porque ha comenzado ¿qué cosa? Una relación con su Señor, con su Salvador y con su Dios, y está enamorado. Amén. Está enamorado y ahora se prepara a esperar a su novia. Versículo 5. Mas las prudentes tomando aceite y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan, ¿qué cosa? Al encuentro, a recibirlo. Y luego una pregunta: ¿cuántos están entendiendo de verdad que el proceso de la salvación no es simplemente el comienzo, sino el llegar hasta el final? Amén. Le vamos a preguntar. Porque alguna gente comienza una relación con Dios en Cristo, pero como que no le haya sentido, ¿verdad que sí? Así como algunos novios, ¿verdad? Que andan buscando novias y entonces la miran panorámicamente de lejos. Pero cuando se acercan a ella, como, ¡ay, Señor mío! Cuando dijo, ¿verdad? Alguien por allá que decía, yo recuerdo un programa chistoso que decía, cuando miraba a la muchacha así, ¿verdad? Con unos anteojos grandotes que tenía, y la miraba cerquita, y decía: qué buena onda, qué buena onda, qué buena onda, enamorado. Y así siempre que la miraba decía: qué buena onda, qué buena onda. Pero entonces le dijeron: oye, ¿estás seguro que es la que es tu novia? Seguro, porque es una buena onda, una buena onda. Y entonces lo mandaron al médico a que se graduaran los anteojos, ¿verdad? Cuando ya viene después del médico con los nuevos anteojos y se le acerca ahí, ¡ay! ¡Qué mala onda, qué mala onda, qué mala onda! Es que los anteojos, ¿verdad? Que tenía, se habían vencido y no la miraba bien. Algunos ven a Cristo de una manera lejos, panorámicamente, esto del cristianismo no tiene sentido. ¿Para qué perseverar? ¿Para qué llegar hasta el final? Dígale a su hermano: aquí no importa el comienzo, es terminar, llegar al final, y bien enamorado, bien apasionado. ¿Cómo es posible llevar a cabo un matrimonio verdadero, un verdadero logro? No solamente es el noviazgo, ese es un regalito de un apasionamiento que uno parece que está engañado. No, la verdad y la realidad que comienza en el matrimonio. Allí es donde se empieza a ver los detalles de ella, ¿verdad? De él, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles, si hay alguien precioso, apasionado, atractivo, ese es el amado Salvador. Amén, gloria a Dios. Dígale a su hermano: sin defecto alguno. Quizás usted le encontró defectitos a la novia, y si no, de todas maneras nos encuentran a nosotros, o cuando pasan los añitos, ¿verdad? Que empiezan las arruguitas, que empieza la pancita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no voy a hablar acerca de los detalles de las novias, de los noviazgos o bodas judías, porque hay mucho que aprender. Voy a resumir esto por el tiempo. Pero dice que a la medianoche se dio un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. El brother, ayúdame, 6, 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Note, no dice que 5 días, dice que todas tuvieron una reacción de él. O sea, estuvieron conscientes de que había venido el esposo, ¿verdad? Todas se levantaron. ¿Y qué hicieron inmediatamente? Note que todas las lámparas, tipo del alma, tipo de su propia vida que Dios le ha dado, pero que debe de responder al llamado de Dios, y sobre todo a la alianza, a la unción y a la llenura del Espíritu Santo, para que prepare su alma como la vida que Dios le ha dado, para que esté ¿con qué? Con la luz verdadera a la cual Cristo va a reconocer al final. Y que solamente proviene por el Espíritu de Dios que manifiesta la vida de Cristo en el alma de la persona regenerada. ¿Estoy resumiendo? ¿Me está entendiendo? Dice que todas se levantaron y tomaron sus lámparas. Y la lámpara que es un tipo de su propia vida, pero que manifiesta no su propio testimonio, sino el testimonio de Dios y de su palabra por el Espíritu Santo de Dios. Dígale a su hermano, cuando estemos comprometidos en un compromiso serio, recuerde que ambas partes, ¿verdad?, vienen de una
condición de libertad, ¿verdad? Y no es lo mismo las cualidades de el que viene libre que cuando se amarra y entra en el matrimonio. Cambia la cuestión. Alguna gente no acepta los matrimonios porque es algo tan serio y tan responsable, porque él y ella vienen con una mentalidad de pensamiento y una actitud de libertad de soltería. Pero cuando se entra al noviazgo y al matrimonio, eso tiene que abolirse. Ya él no va a corresponderle a sí mismo. Ya no puede pensar en sí mismo. Ya no puede decir, ahora voy a hacer como yo hago, levantarme a la hora que yo quiera, hacer todo lo que venga. Cuidado. Ya él tiene que, más que pensar en él, pensar en ella y viceversa. Ahora sí, así de serio es la cuestión. No se me desanimen los enamorados. Apasionense más. Dale una sonrisa a Judith, Jaime, ¿verdad? Hoy estás ahí. La venezolana te pegó duro en el costado. Hermano, si Cristo se apasionó y no pensó en sí mismo, sino que dejó su estado de gloria y se humanizó y en la condición de hombre se humilló tanto y aceptó la voluntad del Padre y aceptó la muerte por usted y por mí, ¿por qué usted y yo no corresponderle al gran novio? Amén. ¿Por qué no ser perdedores aquí en esta vida, pero ser ganadores respondiéndole al amor de nuestro amado Señor y Salvador y preparándonos para su venida? ¿Vale la pena? Díganle a su hermano, sí vale la pena. Prepararse, darle lugar al enamoramiento, y esto es producto de la vida llena y satisfactoria del Espíritu de Dios cuando nos dejamos gobernar por Él. Gloria a Dios. Las lámparas van a estar iluminadas como la parte de la vida del alma, pero por el testimonio del Espíritu Santo que promociona y establece la vida y la gloria y el resplandor de Cristo. La Biblia nos declara que nosotros somos llamados, si permanecemos en Él bajo la dirección y la luz del Espíritu Santo y de la palabra, que somos luminares del mundo, luz para el mundo, sal para la tierra. Aleluya. Pero esto no es por usted mismo. Esto es producto de la vida y de la relación íntima con Dios y sobre todo como iglesia con su Espíritu Santo mientras lo esperamos. Amén. Y las insensatas dijeron a las prudentes, porque llegaron, ¿verdad? Y todas agarraron sus lámparas y tuvieron acción y estaban preparadas para recibir al novio, al esposo. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Dígale a su hermano, cuidado. Cuidado, no te va a agarrar el Señor con la lámpara medio apagada. Note que ahí las imprudentes, las insensatas, ¿verdad? No es que no tenían aceite, es que se les estaba acabando. Y en el recipiente, la palabra aquí, recipiente, vasija, donde está contenido el espíritu, el aceite, es el espíritu regenerado de la persona. Pablo dice a los efesios, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ruego al Señor para que el hombre interior, lo más profundo de su corazón, el espíritu de ustedes, sea fortalecido y lleno por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pablo no tenía otra oración por la cual él doblaba rodillas y clamaba a Dios. Era para que fueran fortalecidos en el Espíritu. Amén. Cada uno de aquellos que habían recibido y confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y ahora entraban en una responsabilidad de compromiso como el gran novio que había dado todo su vida. Era el gran novio. Esto es el centro de lo que es el Evangelio. Si esto no te motiva, eso significa que no estás experimentando la pasión de lo que es el enamoramiento. Yo bendigo a Dios porque con mi señora en el aspecto humano, terrenal, tuvimos luchas, hermano, una guerra en el noviazgo de nosotros. Y no por nosotros, si yo me la traje redondita a los pies. Y ella me dijo, pero muchacho, ¿por qué te habías tardado? No déjenme decirles que todo sucedió normalmente. Pero hubo una lucha, una guerra y una oposición. ¿Qué fue lo que mantuvo que nosotros nos llegáramos a realizar
y tenemos 26 años y 2 hermosos muchachos ahí y una generación bendita y santa de la cual proclamamos que va a ser de Cristo y va a ser sostenida por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué fue? Es que yo me apasioné por ella y me enamoré, y si vuelvo a retroceder 20 y pico de años atrás, Señor mío, qué bonita esa muchacha, porque así la miré, aparente, la miré por detrás, ¿verdad? En aquel tiempo con unos pantaloncitos bien... No era ni cristiana, apenas Cristina, ¿verdad? Pero el Señor me la preparó y llegó el momento y el pastor Cabral le metió por ahí y ahí entró la cuestión. Nos apasionamos. Sí, señor. Graduamos bien los anteojos. Yo sí miraba bien en ese tiempo. Y para mí, qué buena onda, qué buena onda. Y déjenme decirle, eso fue lo que hizo que la voluntad de Dios se comprobara para que entráramos en el santo matrimonio. Y le doy gracias a Dios por mi matrimonio. Trato de representar al verdadero matrimonio, que es lo que representamos ella y yo. Yo a Cristo y ella a la iglesia. Yo al gobierno de Dios y ella a la gracia. Todo tiene algo muy importante. Pastor, entonces no solamente es casarse así, disfrutar de física, emocional y psicológicamente y compartir frutos, metas. No, mi hermano, el sentido verdadero del matrimonio y el noviazgo no conlleva algo terrenal solamente, es algo eterno y espiritual. Entiéndalo, compréndalo, aprécialo, vívalo, represéntalo bien. Aquí en la tierra. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y la respuesta de las otras 9 les dice, ¿verdad? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Dígale a su hermano, la salvación, la llenura, la perseverancia, la constancia, hasta el día que Él venga, no depende de los demás, depende de ti mismo. Depende si tú accedes a esa intimidad primeramente con tu Dios y luego a la luz de la palabra a su Espíritu Santo, que te va a preparar de una manera individual y te va a preparar como miembro de esa iglesia por la cual Él viene, que es sin mancha y sin arruga. Y una novia para la cual Él ya murió, ¿verdad? Para santificarla y atraérsela a sí mismo, como esa novia preciosa, ataviada para su marido, con sus vestiduras, con su virginidad, con todo. Él la perdonó, la santificó, se sacrificó por ella. Note que cuando ellas le dicen y reconocen de que hay falta de aceite y que las lamparitas, ¿verdad?, se están como apagando, le dicen a las otras, hey, tengan del aceite de ustedes porque nuestras lámparas se apagan. Díganle a su hermano, tiene que estar lleno del Espíritu de Dios, porque la luz de Cristo, por el Espíritu de Dios, tiene que no llenar a mitad la vida de tu alma, porque Dios no se dio a la mitad. Jesús no se entregó un 30, un 40, un 60, un 70. Jesús se entregó un 100%, se enamoró de verdad. Aunque éramos enemigos, dice la palabra de Dios que Él murió en su debido tiempo y momento por aquellos. Siendo enemigos, Él nos reconcilió con el Padre. Cuanto más, ya estando reconciliados, no vamos a tener la vida y la victoria con Cristo y no nos va a dar su Espíritu Santo. ¿Está comprendiendo, mis amados, lo que estamos enseñando? ¿Es importante? Dígale a su hermano, es vital. Entiéndelo bien. Por eso ella les responde, no, mejor vayan ustedes y vayan a los que venden y compren para ustedes. ¿A qué se refiere, verdad? En que ella les responde de esta manera. No es que eran egoístas, la Biblia dice que eran prudentes. El aspecto de la prudencia es que ellas fueron diligentes, no dejaron de entender el llamado de Dios, el propósito de Dios para su vida, la constancia, el dejarse guiar
y llenar y dirigir por el Espíritu Santo. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, o sea, no los que se dejan guiar bajo la carnalidad y dirección del espíritu, del pecado como naturaleza, sino los que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dios viene por personas no naturales que nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Tampoco viene prácticamente con aquellos que hemos comenzado con Él, pero queremos tener una vida mixta o mezclada entre Dios y la carnalidad o el mundo o Satanás. Dios no entiende de mezcla. O somos con Él o somos sin Él y punto. Y esto es importante. Es importante. Ellas les dijeron no porque eran realmente egoístas, sino porque tenían razón. Ellas sabían la necesidad de alumbrar bien y de sostener el testimonio de la palabra de Dios, de la luz de Dios en Cristo Jesús por el Espíritu Santo el día de su novio, porque el novio solamente iba a reconocer a aquellas novias que se prepararon bajo la dirección del que Él envió, a quien el Padre rogó para que viniera y estuviese con ellas, el Espíritu Santo. Amén. Comprende la importancia esto de darle lugar al Espíritu Santo para no conformarse con ser un carnal o un natural sin Cristo, sino un hombre y una mujer espiritual y estar preparados como miembros de esa iglesia gloriosa, la cual es su novia. ¿Comprende esto? Esto es importante. Por eso ella les dice, no, vayan a ustedes, más bien compren para ustedes y así pues estamos, como dicen, tranquilos, nosotros estamos preparadas. ¿A qué se refieren ir y comprar? Vamos, hermano, dígale a su hermano, mientras tú tengas la oportunidad de oír, de escuchar, de recibir el mensaje de la palabra de Dios, el evangelio completo, la palabra revelada, esa palabra que tú oyes, debes de aceptarla, no solamente oírla. Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que no seamos como las ondas de las aguas en el mar que vienen y van. Y olvídese que usted va a ver una ola en el mismo lugar. No, eso siempre está para arriba y para abajo. Ninguna ola es igual, como las nubes, ¿verdad? Ni una nube es igual. Es imposible. Dígale a su hermano, ¿verdad? Hay que ser constante en nuestros pensamientos, en nuestros caminos, en nuestro deber andar, en nuestra entrega. No se puede ser inconstante. No se puede andar trabajando o actuando o viviendo bajo dos pensamientos. Solamente uno debe de prevalecer. Amén. Santiago lo enseña. Y por eso es que vayan y compren. Ahora, ¿quiénes son los que venden? Cuando usted tenga la oportunidad siempre de escuchar una buena palabra, no solamente como está hoy, sino en todas partes, cualquier medio que sea, usted está entendiendo de que Dios está utilizando a alguien que está vendiendo, en el sentido figurado. Lo que yo hago ahora es preparándolo a través de este mensaje para que usted entienda cuál es la vida de Cristo, y yo me sirvo simplemente como instrumento. ¿Cuál es la función mía? Dejarme utilizar por el Señor en lo que predico, y que también lo que predico debo de vivirlo para que pueda ser un verdadero instrumento de las manos de Dios, y que lo que salga a través de mi vida, de mi boca, no sean simples palabras, sino una palabra de verdad revelada y con unción, y que lleve hasta su espíritu, a su mente, a todo su ser, pero como vida de parte de Jesús. Amén. Si eso es así, usted está recibiendo lo que es realmente el Espíritu de Dios y el Espíritu de la palabra, que va a prepararte como una novia verdadera para el día de su venida. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios ha levantado y todavía mantiene en la tierra, mientras Él no venga, a muchos grandes predicadores, grandes enseñadores,
Hombres y mujeres que mantienen el testimonio, que han tenido un llamado y que se mantienen firmes, enseñando, predicando y practicando y ejercitando la buena palabra de Dios, la buena palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra de justicia. Y nos dejamos utilizar para dar el mensaje que te puede salvar a ti. Si es que lo recibes, si es que lo oyes, si es que lo crees y si es que dejas que el Espíritu de Dios lo lleve a la práctica del ejercicio y lo convierta en vida. Jesús dijo en San Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Y esas palabras se convierten en espíritu y en vida cuando dejas que el Espíritu Santo la apruebe en lo más profundo de tu corazón. Y entonces esta palabra como vida, bajo la unción y dirección y aprobación del Espíritu Santo, se te prepara como una verdadera novia. Cuando ellos le están diciendo, más vayan a los que venden y compren para ustedes, te está dirigiendo, ¿verdad?, a los predicadores, a los enseñadores, a los centros de enseñanza, a todos los medios de comunicación. ¿Cuántos le dan gracias a Dios de hoy en los tiempos? Si bien es cierto, la maldad se ha incrementado, la violencia, pero hermano, el auge del evangelio, los medios de comunicación, los métodos, la palabra, la Biblia se ha traducido, hermano, qué sé yo, en cuántos lenguajes, en los principales idiomas, abunda la palabra de Dios, aún hasta en lenguajes de las tribus en África, en nuestros países de Latinoamérica, la palabra de Dios está traducida hasta para que lo lean los indios, si no pueden hablar castellano o otro idioma. La palabra de Dios llega como a la luz de Dios a las naciones. En otras palabras, Dios está ahí preparando una iglesia que necesita entender, recibir el mensaje por la unción y dirección del Espíritu Santo. Viene el momento, y quizás no termine ahí por el tiempo, pero lo voy a resumir dentro de las citas que tenía como parte de esta predicación, ya que llegué aquí. Cuando ellos dicen, ¿verdad?, dennos a nosotros de su aceite porque ya, como que dicen, casi no tenemos, y la otra le responde, no, mejor vayan ustedes a los que venden y compren para ustedes y prepárense mejor. Es que la salvación y la llenura, tú no la puedes recibir ni de tu novio, ni de tu mamá, ni de tu padre, no la puedes recibir del pastor. Es cosa tuya directamente con Dios, con su palabra y por el poder del Espíritu. No hay otra cosa. Yo no puedo ayudar. Yo me sirvo como el distribuidor de una buena tienda del Evangelio en el llamado de Dios. Y esta es mi tienda, este es mi store. Aquí, usted viene aquí y yo me fajo aquí con la ayuda de Dios. Y le pido, dame palabra que no sea palabra mía, sino palabra de Dios que salga a través de mi boca, de mis labios. Santifícame y que ellos puedan recibirla como vida. A eso Dios me ha llamado. No me ha llamado a otra cosa. Me limito solamente a predicar a Cristo, como dijo Pablo, y a este crucificado y resucitado. El que lo cree, bien. Si no lo cree, yo libro mi responsabilidad. Yo predico y enseño la palabra afuera y a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le dijo a Timoteo. Yo te insto, le dijo al apóstol, al jovencito Timoteo y a Tito, yo te insto que prediques, que enseñes, que exhortes con toda potencia, con toda fuerza. Usa tu ministerio a tiempo y afuera de tiempo. Enséñale, exhórtalo, prepáralo. Si te oyeren, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que la reciban también. Esto quiere decirle que, note que la palabra de Dios dice que ellas cabecearon y durmieron. ¿Qué implica esto? Cabecear, usted sabe que en un aspecto de adormecimiento, de un proceso de adormecimiento, antes de llegar al sueño profundo, ¿verdad?, se entra como en un cabeceo, ¿verdad? Algunas veces está pescando el hermano. Pero lo que quiero decirle es que aquí lo que representa son las vicisitudes, las dificultades, las debilidades. Que cuando uno comienza una relación en Cristo, no crea que es fácil. Van a venir momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de prueba. Es más, aquí el aspecto del cabezamiento significa enfermedad y en cierto aspecto, ¿verdad?, representa la divinidad del ser humano en el cuerpo. Por eso tenemos que entender que un día vamos a salir del cuerpo, pero la vida del alma y del espíritu, aunque el cuerpo va a desaparecer, se lo comen los gusanos, o se corrompe o se pudre, esa no muere. Hay que estar preparada por la unción y el poder de la vida de Dios en Cristo Jesús para cuando Él venga. Porque eso no muere,
eso no termina con el cuerpo. Ahí comienza la realidad del ser humano. A eso se refiere. Cuando cabecearon significa que se enfermaron, y durmieron significa que murieron. Usted y yo vamos a cabecear y vamos a dormir un día. En otras palabras, vamos a experimentar la resurrección y el novio va a venir. Tenemos que presentarnos ante Él. ¿Está comprendiendo lo que estamos estudiando? Amén. Porque para eso somos y estamos. La preparación no es tanto después como algunas veces nos enseñan, ¿verdad? No, que el alma está en el limbo, ¿verdad? Y el novenario y alguna cosita para allá, hay que sacarlo ahí, ¿verdad? Porque entró en el purgatorio, etcétera. Pues, no, Señor, eso no vale así. El alma se prepara y usted recibe la ayuda de Dios y compra cuando usted escucha esta palabra y la pone, ¿verdad? Con el oído espiritual la recibe, la cree y le dice, Señor, yo creo a tu palabra y por esta palabra me preparo y dejo que el Espíritu Santo me suministre la vida y el poder de Dios en Cristo Jesús y me prepara como la verdadera novia para esperar tu venida. Amén. Sencillamente así. Y ellas le dijeron, no, vayan a los que compren. Ahora, llegará el momento cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Sabe qué? Los predicadores van a seguir, pero cuidado. Porque como en los tiempos de hoy hay falsos predicadores y enseñadores y profetas, mucho más cuando la iglesia sea levantada, el enemigo, el anticristo, va a levantar a hombres y mujeres que van a traer cuentos y leyendas. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que van a tener comezón de oír la palabra, pero la palabra de verdad. Y lógico, los que se van a levantar van a ser más falsos maestros y profetas que van a traer, ¿qué cosa? Cuentos y leyendas. Y la gente, como va a tener esa hambre y esa angustia de recibir una buena palabra, se van a tragar aquella mentira. Dígale a su hermano, atiende lo que recibes como buena palabra en el día de hoy, que puede preparar tu alma como verdadera novia para el día de la venida del Señor. No descuides. Hemos oído. ¿Cuántos de aquí somos responsables de entender de que sí hemos oído la palabra de Dios como debe de ser? Ahora la pregunta es, ¿la estamos atesorando? ¿Le estamos poniendo la debida atención? ¿Estamos accionando dirigidos por ella bajo la dirección del Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que faltaba en estas mujeres? Aceite. Sus vasijas estaban vacías. Sus lámparas estaban preparadas. Significa que ellas tenían, en cierto aspecto, parte de la vida de Cristo. Pero se descuidaron en el proceso de la preparación. Se les acabó el aceite. Dígale, hermano, no permitas que el aceite se seque, se termine, se acabe. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios es que Él mandó al Espíritu Santo para quedarse, para satisfacer, para llenar. Pero usted y yo somos responsables de darle el lugar al Espíritu Santo. La Biblia dice, no contristéis, no des tristeza, no des secciones al Espíritu de Dios. ¿Cómo se puede mencionar al Espíritu Santo de Dios? Sino teniendo una vida manchada, una vida que no quiere estar verdaderamente consagrada y santificada a Dios. Eso es falta de aceite en la vasija. Aunque el alma está ahí, mucha gente está así preparada, ¿verdad? Quiere algo de Cristo, pero quiere hacer las cosas a su manera, con el mundo, y es una mezcla. Y cuando no hacen las cosas a su manera, se decepciona y se va para el mundo. La pregunta es, cuidado. La palabra de Dios no nos llama a tener una mezcla, nos llama a tener comunión íntima con nuestro amado Señor. Y vale la pena, porque Él ya lo dio todo en la cruz del Calvario. Su nombre es Jesús y significa el Salvador del mundo. Amén, mis amados. Vamos a ir terminando ahí. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, ¿a dónde entraron? A la boda. ¿A dónde entraron? A la boda. ¿Y luego qué pasó? Terminamos hasta el 13. Después vinieron también las otras, o sea, ya venían como que dicen, como con aceite, ¿verdad? Supuestamente, ahí no se querían con aceite, vinieron también diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Usted se recuerda del tiempo en que Dios le advirtió usando a Noé? ¿Usted se recuerda de eso? Levante la mano si usted lee esa parte, pero con la debida atención y el espíritu abierto, no como leyenda, no como historia. Porque no quedó ahí como una simple historia de un ejemplo que sucedió.
No, fue real. Y quedó como ejemplo para advertirnos a nosotros en los tiempos que vivimos, porque la palabra de Dios dice que así como en los tiempos de Noé sería la venida del Hijo del Hombre, que se daban en casamiento, en comileta, en borrachera, dando en casamiento, en otras palabras, como lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? Que menosprecian el verdadero y seriedad, sentido del matrimonio. Era una corrupción. Y cuando Dios llama a Noé y le dice, mira Noé, he decidido que yo, mi espíritu, no va a competir con el espíritu del hombre, porque el hombre es todo carne, es todo pecado. En otras palabras, no voy a resistirlo, porque él se ha corrompido y no quiere nada de mí, se ha independizado. Pero he decidido enjuiciar a este mundo y lo voy a hacer con agua. Preparo un arca. Allí hubo un hombre que le creyó. Amén. Un hombre que fue un verdadero líder. Y él y su familia se prepararon. 8 en total. En un mundo que sin lugar a dudas no eran 8. Quizás habían en aquel... Hoy hay miles de millones en el planeta. En aquel tiempo vayamos que había unos 3 millones quizás. Vamos a ponerlo en ejemplo. Y que se han salvado solo 8 porque uno solo le pudo creer. Y mire, la paciencia de Dios es que Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra y voy a juzgar a la humanidad porque es muy corrompida, y el hombre, los designios, los deseos de su mente y de su corazón solamente son en maldad y no quieren nada de mí. Voy a enjuiciarlos. Mire, esto no lo hizo y ni se lo dijo Dios a Noé, y lo realizó en un día, en una semana. No, hermano. Dígale, hermano, Dios te da oportunidad. Si vives 50, 70, 80, 100, 120 años, Dios te ha dado la oportunidad. Dios va a luchar hasta el final, va a hacer hasta lo imposible para que tengas la oportunidad y que seas salvo. Amén. Eso te lo aseguro. Lo va a hacer. Pero no le creyeron a través de Noé. Quizás se burlaban. El viejo está chiflado. Inundación. ¿Qué va así? Y más que como no es como hoy, ¿verdad? Que anuncian anticipadamente las tormenticas. Allá no existía eso. Porque la tierra, salía un vapor de dentro de la tierra y así se mantenía la tierra fértil para germinar y dar fruto de plantas, hierba, etc. Díganle, la vida del cristiano es de fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y que la justicia de Dios se revela por la fe a través del Evangelio a los que hemos creído. Dios es un Dios de los que creen, no de los incrédulos. Si Noé le creyó y Dios trabajó, y luego ahora al final de los tiempos Noé está ahí como testigo verdadero y como pionero de la justicia de Dios. Vendrá el mundo humano del tiempo de Noé y no va a poder acusar a Dios, porque Dios tiene a su testigo fiel que le creyó y mantuvo el gobierno y la justicia de Dios. Por eso el testimonio de Dios es el que vale en la tierra y es el que te va a preparar al final para que no salgas avergonzado. Hay que prepararnos mientras Cristo venga, y es aquí en la tierra, no es después que partamos. Esto hay que entenderlo y hay que tomarlo muy en serio. Esto es real. El examen no se pasa después de que sale del cuerpo el cliente. El examen se toma mientras estamos en el proceso y hemos correspondido al correcto llamado y al amor de Dios en Cristo Jesús. Y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. La vida de santidad es una vida preciosa y es agradable delante de Dios. Nunca permita que su vida se mezcle con el mundo ni con el pecado. Dele la gloria al Señor y manténgase firme en el temor de Dios, que te hará apartarte de todo mal y te hará una mujer y un hombre sabio, y como miembro del cuerpo de Cristo cooperarás para que su iglesia sea una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, y pueda estar recibiendo como las 5 prudentas a su Señor, y cuando se toque la puerta y anuncie, aquí está el esposo, se levanten y digan, aquí estoy, Señor, bajo la guía y dirección de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Mi alma es un siervo que te alaba y me convertí en un adorador y alabador, y aquí estoy, Señor, y gracias por haber pagado un precio por mi vida. Mi alma te lo agradece, y ahora entro a la eternidad porque quiero alabarte y adorarte por siempre y siempre, nunca parte de mí tu Santo Espíritu. Y había una experiencia muy grande que me impacta a mí, es en la vida de David. David cometió graves errores que eran dignos de matarlo, de sacarlo del cuerpo.
directamente. Pero hubo una cosa, que inmediatamente que él metía los de andar, él reconocía su pecado, nunca los encubría, ni se los echaba a los demás. Hoy hay muchas personas, ¿saben por qué no son salvas? Porque no quieren que sus vergüenzas sean descubiertas y no las quieren confesar al Señor. No es al ser humano, no es al pastor, no es al cura, no es al sistema de gobierno que tienes que confesar tu pecado. Pero la palabra de Dios sí dice, ¿verdad?, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia y será prosperado. Y eso es importante. Es muy vital en la vida del Hijo de Dios, como una novia que está preparando en santidad para darle venida a su hermoso y atractivo esposo y novio. Su nombre es Jesús. Esto es importante. También vinieron los otros: Señor, ábrenos. La respuesta, más él respondió, dijo: de cierto les digo, no los conozco. Note que la Biblia no dice no las conozco, dice no los conozco en términos general, porque se refiere a creyentes, varones y hembras. 13. Velad, dígale a su hermano, velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo de Dios, en que el Hijo del Hombre, en que el Señor Jesús pero vendrá. Amén. Lo creemos. Sí, vendrá. Y hay que estar preparado para su venida. Cierto, amén. Póngase en pie. Denle un aplauso al Señor, porque Dios es bueno. Abra su boca para invitar a otros. Nunca desiste. Dígale: prepárate. Y si tiene que confrontarlo y decirle: mira, la vida que estás llevando no es agradable a Dios, dígale: valora la vida que Dios te ha dado, prepárala con Él. Dígaselo a la persona. Dígale: Cristo te ama, busca del Señor, entrégate al Señor. Sé constante, persevera. No te desanimes. Sigue adelante. La palabra de Dios nos insta que estemos firmes y constantes sirviendo a la obra del Señor siempre. Sabiendo que la obra en el Señor, todo lo que hacemos, en lo que Él nos ha llamado, no es en vano. Y que la verdadera recompensa a tu entrega viene de Él. Amén. Gloria a Dios.